El Partido Popular ha dado un paso al frente y prepara todo su arsenal de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Lo hace con un candidato al frente, Gonzalo Capellán, y un presidente transitorio hasta después de las elecciones, Alberto Galiana. Con ello, el partido quiere olvidar las rencillas del pasado y mirar al futuro. Su objetivo, ganar las elecciones. Regional y que por unanimidad de todos los presentes ha elegido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida daremos la bienvenida aquí en este plató a Gonzalo Capellán. Será la primera entrevista que conceda en una televisión aquí en La Rioja. Antes saludamos a la mesa, saludamos a Óscar Briñas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también está esta noche Diego Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, muy brevemente, ¿qué os parecen estos dos nombres al frente del partido? Pues la verdad es que si nos preguntas hace 3 semanas, no más, cómo iba a ser la transición para elegir el candidato a las próximas elecciones en La Rioja del Partido Popular, yo creo que nadie hubiera dicho que el camino se iba a producir como ha sido. Como estrategia política considero que el Partido Popular de La Rioja lo ha hecho muy bien. Bueno, pues al final es una forma de solucionar un problema de manera inmediata. A medio y largo plazo ya veremos a ver si, según los resultados que se den en las próximas elecciones, ha servido de algo o no ha servido de nada, porque realmente lo que estamos viendo es el Partido Popular de siempre, las mismas caras, cambiando de puestos, pero bueno, con la excepción de Gonzalo, que vuelve a la política después de unos años alejado de ella, y de Galiana, que efectivamente yo creo que no estaba en absolutamente ninguna quiniela para ser presidente del Partido Popular de La Rioja. Diego, una primera impresión. Pues yo creo que ha sido una muy buena elección, un buen tándem para el momento que estamos viviendo, sobre todo para enfrentar estos últimos meses de legislatura y para marcar el inicio de una nueva página en la historia de La Rioja. Bueno, pues enseguida hablamos largo y tendido sobre la situación política en nuestra región. Antes vamos a conocer cómo se han producido los últimos acontecimientos en el Partido Popular y enseguida damos paso a Gonzalo Capellán. El pasado 13 de octubre, el entonces presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, reunía al Comité Ejecutivo Regional. Por unanimidad, 54 de los 65 miembros de este órgano apoyaban la propuesta de Ceniceros, que Gonzalo Capellán sea el candidato del PP a la presidencia de La Rioja en las próximas elecciones autonómicas de 2023. Muy satisfechos, muy contentos y sobre todo muy preparados para ganar. Claro. Que ha habido unanimidad de todos los asistentes. Con eso está bastante clara cuál es la salud real del Partido Popular. Hoy hemos adoptado unos acuerdos muy interesantes que van a unir el partido, que van a unificar el partido, que nos van a hacer crecer como partido y a partir de ahora ya nuestro único trabajo es ganar las siguientes elecciones. Una decisión que provocaba además la dimisión del propio Ceniceros. Bueno, yo creo que era el momento de echarse a un lado y dejar al nuevo candidato y a su grupo, a su equipo que él componga, pues tomar las riendas del partido. Yo creo que con la fortaleza que tenemos en el Partido Popular, como les he dicho, yo creo que cuando vamos todos a una y todos unidos no hay quien nos pare, ¿no? Con el beneplácito de Génova, la semana pasada, el coordinador general convocaba de nuevo al Comité Ejecutivo para elegir al que será un presidente transitorio hasta la celebración de un próximo congreso tras las elecciones autonómicas de mayo. Alberto Galiana era la persona elegida para ocupar este puesto. El Partido Popular ha tomado una decisión internamente y es la de que no teníamos tiempo que perder internamente porque necesitábamos todo el tiempo para servir a los riojanos. Y en ese sentido hoy hemos tomado decisiones de las cuales yo me siento especialmente satisfecha. En todo este proceso han surgido voces en contra de las decisiones que ha tomado el partido. Alberto Bretón, uno de los precandidatos que siempre ha abogado por la celebración de un congreso regional para elegir al líder de los populares riojanos, no acudía a ninguna de las dos citas e igual de críticos son los miembros de la plataforma Un afiliado, un voto. Queremos decirle a la dirección nacional y regional del PP que la unidad no se compra, la unidad se trabaja. No podemos ser la única comunidad autónoma donde no se ha celebrado o no se vaya a celebrar un congreso. Y nuestra pregunta, ¿qué ejemplo de democracia estamos trasladando a los riojanos y riojanas, tomando decisiones personalistas que solo benefician a unos pocos? Con un candidato, un equipo y un proyecto, el Partido Popular se ve preparado para ganar en las urnas el próximo 28 de mayo.
Gonzalo Capellán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted podemos decir que ha sido uno de los hombres más buscados, cuyo nombre ha salido en las últimas semanas en los corrillos políticos. No sé cómo se encuentra ahora. La pasada semana recibía usted el jueves también la bendición de su partido con la presencia de Cuca Gamarra. ¿Cómo se siente? ¿Está más liberado? Me refiero que ya habla con más libertad, por si acaso antes no tenía tanta por decir algo que no debía. No, yo creo que siempre he tenido libertad para hablar. Lo que pasa es que yo creo que en la política, como en estas cuestiones, hay que administrar los tiempos y saber cuándo uno debe hablar, ¿no? Entonces se ha sustanciado un proceso, como se ha visto, interno, ¿no? Que tenía su complejidad, y yo, desde que eso se ha sustanciado y sobre todo desde que he tenido el respaldo unánime de los órganos directivos del partido de La Rioja, pues he hablado, como estamos hoy aquí por primera vez en televisión, de cualquier cuestión, pero vamos, yo me siento por un lado respaldado, por otro lado muy animado, ilusionado para lo que es importante, ¿no? Que es construir un proyecto de futuro para la comunidad autónoma de La Rioja. Ha dicho una palabra muy importante, se siente usted respaldado a la vista de lo acontecido, y me refiero pues a su candidatura, que fue apoyada por unanimidad dentro del Comité Ejecutivo. ¿No hubiese sido más fácil celebrar un congreso regional y que no planease sobre usted el dedazo de Génova? Bueno, yo en eso creo que hay que hacer un poco de didáctica y explicar que una cosa es la elección del presidente del Partido Popular, que como está en sus estatutos se produce a través de un congreso, como se hizo en la vez anterior y se eligió al presidente Ceniceros, y otra muy diferente es la designación de un candidato a la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de cualquiera de las comunidades autónomas de España, que por los estatutos del partido corresponde al Comité Electoral Central a propuesta de su presidente. Entonces, bueno, cada uno puede calificar este proceso como considere, pero cuando alguien ejerce la competencia que legal y estatutariamente tiene, no se puede considerar un dezado o cualquier otra palabra que desde luego no se corresponde con la realidad. Es cierto que en los procesos ordinarios se han elegido congresos para los presidentes del partido. Ahora la presidencia del partido es transitoria porque la organización, no depende de mí, sino el conjunto de la organización, ha considerado que lo prioritario ahora mismo, a 7 meses de las elecciones, es que La Rioja tuviera un candidato por parte del Partido Popular y que ese candidato, en este caso con la unanimidad, como se ha visto tanto del Partido de La Rioja como de Madrid, sea yo. Pero, insisto, el partido tiene sus congresos y los órganos del partido que se han pronunciado estos días son los que salieron del anterior congreso, obviamente con toda la legitimidad que le dieron el voto de los afiliados en aquel momento. ¿Qué se produce antes? ¿Sus reuniones en Madrid con Cuca Gamarra o esa llamada de Feijóo? No, yo no tuve reuniones en Madrid con Cuca Gamarra, no sé dónde procede esa información. Yo lo que tuve, como os he contado, es una conversación con Alberto Núñez Feijóo, que consideró que en la situación excepcional que efectivamente se había dado en La Rioja, habiéndose un poco agotado a la altura de septiembre los plazos ordinarios para haber hecho un congreso, ¿no?, de una manera habitual para la presidencia del partido, pues que lo que tocaba es buscar un candidato que, por un lado, coincidiera con la línea de renovación que ha marcado el partido a nivel nacional, que coincidiera con las diferentes sensibilidades del partido y pudiera tener un respaldo mayoritario por los órganos del partido en este momento, y que además pues pudiera afrontar con garantías el presentar un proyecto de, primero, político de campaña a los ciudadanos, y luego, si tenemos la confianza, pudiera tener un programa de gobierno para La Rioja en los próximos años, y que además pues eso estuviera en sintonía con el proyecto nacional que lidera Alberto Núñez Feijóo, y puede ser también un paso para la futura conquista del Gobierno de España por parte del Partido Popular en las elecciones nacionales. ¿Qué le convenció, por tanto, para aceptar el reto de Feijóo? Bueno, más que convencer, yo creo que lo que hacemos todos es un análisis de la situación. En mi caso, como es bien sabido, tengo una vida profesional en la que estaba plenamente volcado en los últimos años. Obviamente, y lo he dicho claramente y es así, no tenía ninguna idea, ni estaba en mis planes, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo, el volver a la política, y menos aún pues asumir una responsabilidad como esta. Pero también es cierto que yo sabía y era consciente de la situación que estaba viviendo mi partido, que creo que mi trayectoria
pues bueno, de alguna manera en muchos momentos de la vida he dado un paso de implicación en la gestión pública, en intentar desde la política pues aportar lo que buenamente he podido a la vida de, en este caso, de mi comunidad autónoma y de los riojanos, y también que bueno, tengo una historia particular que todos conocéis bien, ¿no? Donde yo he vivido la política desde niño, en un ejemplo de entrega a la política, en este caso de mi padre, a un pueblo, a hacer cosas por los demás, y yo creo que hay esos momentos de la vida en que quizá más con el corazón que con la razón piensas que si puedes aportar algo, si puedes ser la solución y puedes ayudar, en este caso, a que un proyecto político se convierta también en un proyecto de gobierno para ayudar o mejorar a los demás, que es como yo entiendo la política, como servicio público, pues era el momento de no pensar a veces en lo más fácil, en lo más cómodo, en tu situación individual, que está perfectamente resuelta, sino qué puedes hacer por los demás. Como yo digo siempre, estamos muy poco tiempo en la vida, a veces demasiado poco, y bueno, hacer algo por los demás siempre es muy gratificante. ¿Se mantendrá en política, pase lo que pase, en esas elecciones del próximo mes de mayo? Bueno, hablar de futuribles, es decir, yo creo que mi trayectoria también es bien conocida, una persona que, insisto, en diferentes momentos de mi trayectoria pasada he dado un salto a la política, o si queremos decirlo así, me he implicado en la vida política porque considero, y además hemos hablado previamente, ¿no? Yo, como Aristóteles, que la vida de la polis, que es como debe entenderse la política, es la implicación de los ciudadanos en la vida pública, algo que heredamos de Grecia. Y yo creo que todos los ciudadanos deberíamos en algún momento de nuestra vida implicarnos y hasta complicarnos un poco la vida al servicio de los demás, de la comunidad. Y en ese sentido también es verdad que mi trayectoria política ha sido en algunos momentos de mi vida, pero la mayor parte de mi vida ha sido consagrada a la investigación, a la docencia, que es lo que me gusta, a ser profesor de universidad. Y bueno, eso creo que es mi trayectoria vital y lo más importante para mí. Nunca he concebido la política como el único mundo donde desarrolle mi vida. Creo que hay mucha más vida fuera de la política, en caso mucha vida profesional, y también hay que decirlo, vida personal y familiar, porque los que hemos pasado por la política sabemos que quizás eso no se ve a veces desde la ciudadanía, pero lo primero que sacrificas es tu tiempo personal y familiar. Entonces yo creo que también hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, en mi caso, mi opción no ha sido dedicar siempre mi vida a la política, sino que bueno, eso pueden ser determinadas coyunturas como esta, en la que puedes dar el paso y trabajar en la gestión pública y en el servicio ciudadano, pero no es el horizonte que yo tengo para el resto de mi vida, eso lo puedo asegurar. Usted ha hablado con Bretón, le mostró su apoyo. ¿Qué le ofreció usted a cambio para que él apoyase su candidatura? No, yo no he ofrecido nada a nadie, es decir, porque quien entiende la política como los intereses personales creo que no cabe en la política, por lo menos como yo la entiendo, ¿no? Creo que estos días he dicho bastante o he repetido en reiteradas ocasiones, pública y privadamente, que la política no puede ser solo política, es como se entiende, sino que la ética y la política no pueden estar separadas, ¿no? Es algo también que heredamos del mundo antiguo, ¿no? Al que nos gusta la lectura y la lectura de la filosofía y de los clásicos. La ética y los principios hacen que la política, si no se entiende, como he dicho, como un servicio público donde renuncias a los intereses personales y ves que hay una causa superior a cuyo servicio puedes ponerte, no es algo que a mí desde luego me motive ni juego. Entonces no se ofrece nada porque además yo, francamente, debo decirlo, yo no tengo nada que ofrecer a nadie, yo solo tengo que ofrecer un proyecto que espero que sea ilusionante, un proyecto que se ha hecho con la ayuda de muchas personas profesionales de otros diferentes ámbitos de la sociedad, y ahora mismo solo soy un candidato que además creo que por primera vez en la historia del Partido Popular, si yo no me equivoco, se hace desde la oposición, no desde el gobierno. Entonces yo no tengo ahora nada que ofrecer más que espacio para todo el mundo que quiera colaborar, espacio para todo el mundo que crea en este proyecto y en el Partido Popular, y espacio para todo el mundo que desinteresadamente quiera contribuir y trabajar para ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos y, si tenemos su confianza, para transformar La Rioja en los próximos años. Eso es todo lo que puede ofrecer, y todo el que esté al lado de esta candidatura habrá venido con esos principios, si no, pues no estará. No estará porque no quiere estar. Usted presentaba el otro día su comité electoral, dos nombres, por ejemplo, Jesús Pérez Pastor o Daniel Osés, que dejaron claro hasta el último momento que iban a estar con Alberto Bretón y están con usted. ¿Eso significaría que si Alberto Bretón hubiese decidido apoyarle, estaría también en ese comité ejecutivo? Bueno, a ver, no sé, yo la política ficción y las hipótesis no lo sé. Lo que yo puedo decir que en ese comité de campaña están, y eso lo someto a juicio de cualquier ciudadano, personas que tienen una experiencia probada,
una profesionalidad en cada una de las áreas que les han sido asignadas, es decir, no creo que sea cuestionable la competencia y la capacidad de José Luis Pérez Pastor para ser responsable de un área que tiene que ver con la cultura y con la lengua española, ni la de Daniel Osés para trabajar en lo que es el municipalismo y la política local. Entonces, todas las personas que forman parte de ese comité de campaña no tienen nada que ver con ninguna persona o candidaturas previas, porque yo creo que se nos olvida algo muy importante. Ese escenario del que hablamos, donde había unos, llamémosle precandidatos, porque nunca hubo una convocatoria en Congreso, lógicamente tuvieron equipos, grupos que se movilizan como en cualquier Congreso apoyando las opciones que consideran mejores para un Congreso en ese momento y en esa circunstancia. En septiembre, que estamos en un escenario totalmente diferente, donde hay un candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, el Partido Popular, con un proyecto, con unas ideas y con una intención de renovación y de ofrecer un proyecto alternativo solvente, los diferentes miembros del Partido Popular, porque lo has dicho precisamente antes, porque son personas libres, lo que es las personas podemos militar en los partidos o encuadrarnos porque así está establecido en el sistema electoral y político español, que hay unas organizaciones que llamamos partidos políticos, que son las que encuadran a las personas y las que permiten desde esas asociaciones dedicarse a la vida pública y gobernar. Pero todas las personas, yo creo que es algo muy sano, son libres, nadie pertenece a nadie, ninguna persona ni a ningún personalismo, y las personas que en este nuevo escenario ven un proyecto han sumado según su capacidad para un único proyecto que ha unido, porque podemos hablar de muchos precandidatos y de muchos nombres, pero todos esos precandidatos, todas las personas que están en ese equipo, todas apoyaban unas mismas siglas que el Partido Popular. Y también debo decir que aunque se focalice la atención en esos dos nombres, hay muchas otras personas que estaban hace unas semanas en otro escenario y otra realidad apoyando lo que legítimamente consideraban, están 2 semanas después apoyando unánimemente tanto al Partido Popular como al candidato. Seguimos hablando de otros nombres de ese comité de campaña, de esos miembros que lo conforman. Podemos ver a compañeros suyos en educación como Alberto Galeana, podemos ver también otros de la era de Pedro Sanz como Esther Herranz y también de la era de Cuca Gamarra como Miguel Sainz. Algunos ven en esto un Partido Popular del pasado. Bueno, yo ahí tengo que hacer un matiz, creo que en el comité de campaña, para diferenciar, Miguel Sainz no está, sí, en la ejecutiva del partido, en mi comité de campaña están efectivamente... Pues es que, como salía en... No, ese es el comité ejecutivo regional del partido popular. Es que pues igual... tenía yo las dudas con Miguel Sainz. No, yo entiendo eso. Esto es bueno porque a veces los ciudadanos sí. Es verdad que nos perdemos en todas estas cuestiones orgánicas que son complejas. El partido, con su presidencia, tiene un comité ejecutivo regional que representa esas sensibilidades que usted ha comentado, y el comité de campaña que yo he pensado y que he presentado públicamente el núcleo inicial para diseñar ese programa, ese proyecto político de futuro, está Esther Herranz, que de nuevo yo le remito, cuando pienso en Esther Herranz no pienso en ninguna sensibilidad dentro del partido, y las cosas que cualquier partido plural tiene que tener internamente, y es sano que los haya, si no estaríamos en un modelo autoritario de algunos países que todos conocemos bien, como China, donde bueno, desde la dirección del partido se impone algo y todo el mundo sigue. Los partidos plurales de una democracia moderna como la española es y tiene que haber, y es rico que haya pluralidad de ideas y enfoques dentro de un mismo proyecto y de unos valores comunes. Y Esther Herranz, yo pienso en ella y pienso pues en la primera mujer riojana que fue europarlamentaria, que ha tenido una larga trayectoria y conoce todo lo que es la política exterior, lo que es Europa y lo que son los fondos europeos. Entonces, en una coyuntura en la que el futuro de transformación de La Rioja se está decidiendo con una salida a la crisis que se aprende desde Europa, con una serie de fondos de recuperación, ¿no? Es importante tener una persona competente, capaz, con el capital humano y la experiencia para poder gestionar adecuadamente. Entonces, tanto Esther Herranz como las otras personas que me han mencionado en el comité de campaña siempre encontrarán la misma reflexión y la misma adecuación entre su perfil profesional, su experiencia política, o, me dice Alberto Galeana, hay otras personas que han estado en la consejería, entonces, de educación, y que fueron compañeros míos, ¿no? Entonces yo creo que una de las rasgos diferenciales que puede presentar el Partido Popular es que precisamente dice, en los años de Pedro Sanz, después de gobernar 25 años en el gobierno, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, obviamente he buscado a aquellas personas que atesoran una experiencia en la gestión pública, una profesionalidad, y ese capital humano no se puede perder, porque obviamente, como le digo, un proyecto que tiene vocación de gobernar a partir de junio de 2023, la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene que tener personas que puedan transmitir a los ciudadanos la confianza, la solvencia
para gestionar algo tan importante como nuestros intereses en todos los ámbitos de la vida humana, desde la sanidad y la educación hasta la política exterior, y para eso hay que contar con un equipo de profesionales, que es lo único que yo he mirado a la hora de configurar este equipo de campaña. ¿Cuáles son sus puntos fuertes como candidato? Mis puntos fuertes, bueno, pues mis puntos fuertes tendrán que ver los demás. Yo creo que una de las cuestiones por las que, por lo menos externamente, mucha gente pensó y luego han respaldado que podía ser un candidato adecuado, es, en primer lugar, porque, bueno, aquí se ha dicho, puede ser una debilidad, pero yo creo que es una fortaleza. Haber estado los últimos 8 o 9 años fuera de la vida política, dedicado al ejercicio profesional o a la vida ciudadana normal, que eso siempre nos da oxígeno, nos da una visión incluso de lo que los propios ciudadanos somos críticos de la política, de lo que no hay que volver a hacer, de lo que la gente se ha hastiado más de los políticos y de la política para no cometer esos errores. Entonces, bueno, en ese sentido, también puede ser una cara conocida antigua, pero creo que un aire fresco desde el punto de vista político. También el hecho de que, bueno, pues como he comentado y creo que se ha reflejado en estos 15 días, en todas esas diferentes sensibilidades, personalismos, etcétera, del partido, unánimemente, pues nadie a priori pues consideraba que ella fue una persona que generara ningún rechazo, sino todo lo contrario, una persona que por haber estado ajeno en los años más quizá traumáticos de enfrentamientos del partido, pues gozaba de la simpatía o el cariño de tantas personas a las que conozco hace tantos años, y luego quizá, bueno, según plantean, pues también el hecho de venir desde el mundo profesional, de tener, bueno, pues mi propia trayectoria acreditada en el mundo, en este caso de la docencia profesional, que también siempre es un valor que podemos aportar, ¿no?, a los ciudadanos y a cualquier proyecto político. Bueno, me ha hablado de sus puntos fuertes. ¿Tiene algún punto débil? Muchos, como todos, pero casi prefiero no revelárselos, que ya irán saliendo a lo largo de la campaña, ¿no? Todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, ¿no? Pero esos yo creo que, bueno, pues aflorarán como todo, pero lo importante es que por encima de debilidades y fortalezas, ¿no?, cuando un proyecto político y un candidato se va a someter al verdadero y más importante ejercicio de soberanía popular y democracia que hay, y es que los decenas de miles de riojanos en mayo puedan elegir entre proyectos alternativos, entre candidaturas, personas y siglas políticas, pues lo harán, y ahí es donde veremos las fortalezas o debilidades de cada uno. Usted dijo hace unos días que tiene plena libertad para elegir sus listas. ¿Confía en Conrado Escobar? Bueno, yo lo que dije el otro día, bueno, a veces ya sabemos que los titulares, ¿no?, de prensa o etcétera, para conversaciones que duran a veces varias horas, sintetizan una idea que es mucho más compleja, ¿no? Es decir, las listas es un mecanismo que está perfectamente reglamentado en cualquier organización política, ¿no?, y que tiene un comité electoral autonómico que tiene que validarlas y elevarlas de nuevo al comité electoral central, que es el que definitivamente aprueba las listas. Y en ese sentido, lo que se me preguntaba y se me preguntan de nuevo es el tema de imposiciones. Yo es que no veo esto como imposición, es decir, la elaboración de listas pasa por un proceso en el cual lo que tratamos todos, si no es que no querríamos ganar las elecciones, es buscar aquellas personas que en cada uno de los 174 municipios de La Rioja sean personas honestas, creíbles, que puedan tener el favor de sus ciudadanos y que puedan ser realmente buenos gestores de sus ayuntamientos y de sus responsabilidades. Entonces ese proceso no toca ahora el tema de listas, lo que toca ahora es construir un programa y un proyecto, y luego yo no me atrevería nunca a decir un diagnóstico sobre candidatos y listas hasta que vayamos sobre el terreno, hablando con las personas, viendo la percepción que de esas personas tienen en cada municipio, y de ello saldrá lo que vamos a intentar todo, los candidatos y candidatas más solventes, con mayor garantía para los ciudadanos y mayor confianza para que gestionen y de alguna vez gobiernen en sus respectivos ayuntamientos. ¿Le gusta más Pérez Pastor para la alcaldía de Logroño? Pérez Pastor me encanta para responsable de Cultura, Turismo y Lengua del Comité de Campaña del Partido Popular. Me encanta, por eso tiene esa responsabilidad en el Comité de Campaña. Bueno, usted llega a la escena política aquí en España, en La Rioja, donde los partidos que hasta ahora han servido para formar gobierno se encuentran en una situación complicada. Podemos hablar de Unidas Podemos, de Ciudadanos. ¿Va a aprovechar usted esa ventaja? No tengo que aprovechar nada. Yo les dije, solo tengo un cometido, o sea, después que hemos comentado que efectivamente dar un paso en esta situación política podía dar un poco de vértigo, no desconocemos la situación que estamos viviendo,
que implica mucho sacrificio personal y profesional, no podría sacrificar todo eso tan importante en mi vida si no es para construir un proyecto y fijar mi único objetivo en rodearme de las personas que yo considero que pueden aportar mayor capital humano y político y someterlo a los ciudadanos para que puedan tener alternativas, una pluralidad de alternativas en las que optar, y eso es enriquecer las opciones también libres de los ciudadanos en el ejercicio de su soberanía y de su democracia el próximo mes de mayo en La Rioja. Entonces, a mí todas las demás cuestiones de verdad que ahora me interesan poco o no estoy muy centrado en ellos, pero es verdad que en ese sentido, bueno, pues esa es la meta, pero pensar en las visadas alternativas yo creo, y lo digo así porque he sido crítico con esa realidad desde que la he oído hace años, con la nueva política, los nuevos partidos. Yo creo que efectivamente los tiempos políticos han cambiado porque ha cambiado la sociedad, estamos en nuevos tiempos, los ciudadanos demandan nuevas formas de hacer política, pero no es cierto desde el punto de vista de la propia sociología electoral y desde la propia historia política reciente de este país que los dos partidos principales que se han alternado en el gobierno no hayan podido constituir mayorías estables para tanto la política estatal como autonómica y municipal. Lo que sucede es que a veces la falta de entendimiento, el poder fijar políticas de Estado de los dos grandes partidos, que siguen siendo los que mayoritariamente han contado con el apoyo de los ciudadanos, bueno, ha permitido que a veces fracciones pequeñas o políticos con muy poca representación hayan tenido un protagonismo grande en la vida política. Pero bueno, eso es algo que se ha producido en la práctica, pero desde el análisis político que yo hago, desde luego, no es la realidad ni necesariamente estamos abocados por ellos. La oportunidad es que los partidos, como ha pasado en otros países de Europa con muy buenos ejemplos de praxis política, pueden llegar, y como se está poniendo ahora de manifiesto, deben llegar a grandes acuerdos en aspectos importantes de la política de Estado. Mire, yo he tenido experiencia en el Reino Unido como consejero de la Embajada de España en el Reino Unido del Ministerio de Educación, y ha habido una coyuntura determinante para el futuro de Europa como fue el Brexit. El deseo y manifestado y apoyado por los ciudadanos del Reino Unido de dejar de formar parte de la Unión Europea, con unas consecuencias geopolíticas, económicas, muy importantes, incluso para La Rioja y para España, donde un mercado donde se producen las mayores cifras de inversión empresarial de España en el exterior, en Reino Unido, donde tenemos 18 millones de turistas que vienen del Reino Unido a España. Tenemos una cifra de exportación para La Rioja del 25% de la cuota de nuestro mercado, es algo que no solo sucede en Reino Unido. Y en esa coyuntura yo he sido el consejero de Educación que me tocó gestionar y negociar parte del Brexit en lo que se refiere a educación, estudiantes, movilidad, Erasmus, y ha habido diferentes gobiernos, pero 4 ministros diferentes de educación, ¿no? Y en la medida en que el consejero es la persona que representa al ministro en el Reino Unido, yo no he visto que se hayan alterado los objetivos de la política exterior del Reino de España, ni con el primer gobierno de Rajoy, ni con el segundo, cuyo ministro era Méndez de Vigo, ni con el primer gobierno de Pedro Sánchez con Isabel Celaá, ni el gobierno de coalición de Podemos. En esos 4 gobiernos yo he estado trabajando y negociando con una política unilateral exterior. Eso es un ejemplo de lo que deberíamos hacer a otros niveles del Estado. Bueno, tendremos tiempo para hablar de más asuntos, pero brevemente, ¿qué es lo primero que haría usted si llega al gobierno de La Rioja? Bueno, siento decirlo, pero lo comenté, que sería una reducción de alguna consejería y altos cargos que, bajo mi punto de vista, han salido de una suma aritmética legítima, por supuesto, parlamentaria, para obtener el gobierno en estas circunstancias, y que creo que, yo lo he comentado varias veces, por principios, creo que cualquier consejería, cualquier alto cargo, todo lo que es la administración debe estar al servicio de la gestión eficiente de los ciudadanos, porque salen de los presupuestos de los riojanos, y creo que ahí, bueno, pues hay un déficit, una deuda que ha supuesto poner a una consejera de Podemos, en este caso, en una consejería con un presupuesto que yo creo que puede redistribuirse más eficazmente esa consejería y muchos de los altos cargos que implica en otras políticas que necesitan los riojanos. Entonces eso es una medida clara, pero quizá la más importante, porque esta es coyuntural y puntual, sería la de también aprovechar esa gran oportunidad que tenemos con los fondos Next Generation para 6 años en La Rioja, como una gran palanca de transformación, que así es como se llama el programa de transformación, ¿no?, de la comunidad autónoma. Creo que de verdad es una oportunidad de futuro, y como se va a desarrollar en los
próximos años, incluso durante la legislatura del próximo gobierno, creo que había que reorientar muy bien todos esos proyectos para, sobre los ejes estratégicos que está planteado, podamos de verdad aprovechar para dejar un desarrollo futuro y un crecimiento y progreso en la comunidad autónoma de La Rioja. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la mesa, si hay alguna cuestión. ¿Quién quiere empezar? Óscar. Sé que, lo ha dicho usted, aspira a recibir el apoyo mayoritario de los riojanos, pero no en todas las elecciones se dan mayorías absolutas. ¿Con quién se plantea usted pactar, si es necesario, para llegar al gobierno de La Rioja? Bueno, más bien te puedo responder quizá a la inversa, ¿no? Por vía de analogía, como decían los antiguos. En negativo, es decir, le puedo decir con quién no pactaría en ningún caso, por lo menos estando yo al frente de la candidatura y de las negociaciones. Por supuesto, yo creo que es legítimo hablar con todos aquellos representantes que salgan de las urnas y de la voluntad de los riojanos, pero desde luego lo que nunca pactaría ni acordaría es con ninguna fuerza política cuya exigencia se traduzca no en un programa, no en un proyecto, no en unas ideas que han respaldado a los riojanos, sino en la situación personal, en cargos, en cargos, en puestos, en consejerías o en puestos. Esos intereses particulares no pueden estar en un gobierno que gestiona los recursos de los riojanos para mejorar la vida de los riojanos. Eso no lo haría nunca. Que se podría plantear pactar con Vox, como en otras comunidades autónomas, caso de Castilla y León. Bueno, yo ya he planteado en ese caso que yo creo que hay que esperar a qué es lo que deciden los ciudadanos en las elecciones, pero desde luego ya saben que ni por mis ideas ni por mi trayectoria tendría mucha afinidad, y más bien tendría poca o ninguna, para pactar con fuerzas que se sitúen en ninguno de los extremos del espectro político. Yo creo que necesitamos, y lo he dicho, es mucho más fácil tener pactos entre las fuerzas moderadas de gobierno con experiencia que puedan garantizar una estabilidad y sepamos por dónde van a ir sus políticas conocidas y sus programas, que con nadie, y le voy a tomar la palabra a Fran porque lo hablamos antes, soy muy aristotélico también eso. Yo creo que la virtud está en el justo medio. Es una persona a la que no me gustan ni los maximalismos, ni las posturas extremas, ni radicales, porque no llevan nada a la vida, y además no creo de verdad que eso sea lo que concierta con la sociología de la sociedad riojana, que es una sociedad tranquila, moderada, que le gustan las cosas tranquilas, graduales, con mucho las reformas, pero no creo que debamos movernos nadie hacia los extremos de las ideologías políticas. Bueno, me permites tutearte, Gonzalo, Sí, porque claro, nos hemos tuteado toda la vida y Sí. yo creo que no vamos a cambiar ahora, ¿no? Claro que sí. Bueno, primero darte la enhorabuena por el reto que asumes, complicadísimo, reto muy complicado por muchas cosas, pero porque enfrente también tienes un Partido Socialista que está bastante fuerte y con un proyecto que está llevando a cabo bastante diferente al que llevasteis a cabo en los años anteriores y que pretendes cambiar, ¿no? Yo solo te preguntaría, por no hacer de Pepito Grillo en esta mesa de tal, ¿vas a ser capaz de recomponer tus relaciones con el mundo educativo? Porque recordemos que tu última intervención en política como consejero fue durante los años duros de las reformas, según el señor Rajoy, pero recortes en realidad del señor Wert, que te tocó aplicar en La Rioja y que llevaron a una gran contestación tanto en la calle como sobre todo por parte de lo que llamamos el ámbito educativo, sindicatos como profesores, incluso alumnos, etcétera, etcétera. Claro, esa va a ser una de las cosas que seguramente cuando ya te pongas en faena, pues querrán ver si realmente vamos a volver con vuestras propuestas a aquellos años tan duros, o bien una evolución en cuanto a, empezando por estas relaciones con el mundo educativo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que contextualizar siempre las cosas, ¿no? En los momentos. Yo he dicho que obviamente a todos nos hubiera gustado vivir una salida a la crisis como se plantea desde Europa, que en vez de los ajustes extremos de los presupuestos y la escasez de recursos, una coyuntura tan convulsiva como fue aquella a todos los niveles, ¿no? de crisis social, económica, etcétera, se hubiera hecho como ahora, con fondos y posibilidades para que realmente construyamos políticas del futuro, pero lo que no puedo estar de acuerdo en mucho es con la base que un poco planteas, de que tuviera malas relaciones con la comunidad educativa, en el sentido de que yo creo que lo dijimos varias veces, el mismo proyecto para la consejería, y lo ha dicho el propio Alberto Galán en estos días, es decir,
Alberto entró como subdirector general, el director general Abel Bayo. Yo cuando me voy a Londres, Abel Bayo pasa a ser el director general y luego acabará siendo, el consejero Alberto Galena, y desarrolló un proyecto que habíamos marcado que duró no esos 4 años sino 8 años, y se vio que en esos 4 años, en los que por supuesto la holgura presupuestaria fue mucho mayor, hubo una recuperación felizmente y muchos más recursos disponibles, pues se acabaron de cerrar cosas. Planteaba los sindicatos, yo diría que habría que matizar qué sindicatos, es decir, yo creo que en aquella coyuntura tan dura fue la única aplicación de la ley Wert que tuvo el apoyo de 3 sindicatos, en este caso AMPE, CESIF y STAR, es decir, que hay un acuerdo con organizaciones sindicales. Obviamente yo entiendo que comisiones obreras y UGT, que también tienen su determinado enfoque, pues no apoyaron esos acuerdos, pero es decir, no se puede decir que no hubiera mesas de diálogo, acuerdos a los que se llegaron, y la comunidad educativa, que es muy amplia, como tú muy bien sabes, pues tiene diferentes redes y tiene también el conjunto del profesorado, con el que debo decir que tuve muy buenas relaciones entonces, las tuve cuando estaba en la época de Londres, que he vuelto a muchos de los centros invitados por ellos para ver el desarrollo de proyectos que se pusieron en marcha, y también quiero decir que a medida que en el último año de gestión, antes de partir hacia Londres, llegamos a un acuerdo en septiembre muy importante de reivindicaciones que se habían hecho y que la economía nos permitió, no porque no estuviera la filosofía de educación, fue recuperar los interinos que no podían cobrar los veranos a todos aquellos que fueran de año, y que al año y medio con Alberto en la consejería ya se consiguió para el conjunto de los interinos. Quiere decir que la política de desarrollo estuvo muy condicionada por las duras situaciones económicas, de acuerdo, pero no creo, yo por lo menos no percibo, y no lo he percibido porque he tenido ocasión de visitar muchos centros y conocer y seguir con muchos profesores, ¿no?, que son pues para mí el núcleo de la comunidad educativa, una relación extraordinaria profesional que he tenido y sigo manteniendo, así que no creo que vaya a ser difícil en absoluto. Insisto, además nos movemos en un escenario diferente al de aquel, y bueno, también yo creo que la comunidad educativa parece ser que ahora mismo es mucho más, está más calmada y es mucho más fácil, porque he visto que incluso aunque no tengamos libros de texto al inicio del curso, aunque tengamos una LOE aprobada en decreto con muy pocos meses de margen, o zonas de escolarización que no están muy claras, nadie protesta, o sea que seguro que va a llegar a una comunidad educativa muy calmada. Venga, la última que llega del ámbito de la universidad. Yo te quería preguntar cuáles van a ser tus primeros pasos como candidato, que nos vamos a esperar todos estos meses antes de que empiece la campaña, y cuáles van a ser tus pasos o tu intención de recuperar todo ese electorado que se fue tanto por el centro como por la derecha, y ampliar las bases del electorado a tu candidatura. Bueno, yo creo que hay 2 ejes que yo he programado, porque obviamente he hecho un diseño estratégico de campaña. Yo creo que hay 2 elementos muy importantes. Lo primero, insisto en ello, creo que cuando salimos de las cuestiones orgánicas y de mirar interno del partido, hay una ciudadanía fuera que también, ¿no?, quizá al nivel de la crisis que vivimos hace aquellos años, pero está ahora mismo muchas familias y muchos hogares, y hemos visto los recientes informes, ¿no?, de pobreza extrema en La Rioja, de familias y personas y hogares con riesgo de exclusión, ¿no?, informes que nos dicen que hemos alcanzado la cuota histórica desde 2015 que se empezó a medir mayor. A mí me preocupa que más del 22% de las familias no puedan acometer un gasto imprevisto, o que haya una feminización de esa pobreza, y todos esos aspectos nos remiten a un momento de una inflación galopante, de muchas empresas y negocios que tienen dificultades para seguir adelante, que se han incrementado sus facturas de una manera exponencial. Entonces yo creo que la gente lo que está esperando es respuestas en términos de identificación de problemas, de creación de soluciones y de tener un plan de acción para paliar sus problemas. Eso es lo que le importa, no si tenemos un comité ejecutivo y un comité de campaña, si lo decide Génova aquí. La gente, los problemas reales, como hemos estado, como digo, en la sociedad civil, en la calle, todos tenemos amigos, familias, y detectamos lo que hay, y entonces ante esa situación esa es una prioridad. Por eso la primera acción es diagnosticar esos problemas, estar con los sectores, con las personas, para saber cuáles son las necesidades que tienen, y construir un proyecto que sea, digo, no un proyecto para ir a las elecciones solamente, ¿no?, y que sea un compromiso ético y político con los ciudadanos, que sea también un proyecto que sirva al día siguiente de llegar al gobierno, si los ciudadanos nos dan la confianza en las elecciones, para poder atajar todos esos problemas, porque además tampoco parece que el panorama político a nivel nacional me esté yendo en una dirección de aliviar todas esas cuestiones, ¿no?, y hay que tomar medidas de ayudas fiscales, etcétera, etcétera. Y el segundo gran eje, lo he dicho, yo creo que La Rioja, hablamos de La Rioja, se vertebra a través de sus municipios, y hay que, tengo un plan de ir
yendo municipio a municipio a los 174 municipios de La Rioja para conocer sus demandas, conocer su situación y también hacer un programa que pueda llegar a cada uno de los rincones de La Rioja, conociendo su realidad y proponiéndole no solo candidatos solventes, sino un programa a concretación. Las personas y los vecinos lo que quieren es mejorar su vida, que su pueblo tenga infraestructuras, que tenga servicios, que tenga oportunidades de desarrollo y fijar la población en el medio rural, y eso es lo que hay que hacer. Esos son mis dos ejes de campañas y eso es lo que me comprometo y voy a hacer con toda mi intensidad, con toda mi fuerza, y espero que eso sirva para lo más importante que has planteado, que se reilusione la gente, que la gente no solo tenga esperanza y confianza, sino que recupere la ilusión por el proyecto que plantea el Partido Popular. Bueno, le queda a usted mucho por delante, no sé cómo casi hemos consumido el tiempo del programa. La última cuestión, ¿cómo va a compaginar su docencia en la universidad con esa campaña y esa carrera a las elecciones? Bueno, se me ha hecho esa pregunta muchos días y de verdad que es casi la más paradójica de todas las que he recibido. Es decir, yo he percibido el hastío precisamente de la sociedad civil hacia los políticos profesionales a los que solo hacemos desde la política, que no tenemos visión de fuera. Yo creo que ahora vengo con una manera de intentar hacer la política de una manera diferente, más cercana a los ciudadanos, desde el ámbito profesional y de la sociedad civil, y eso parece que no sea posible, ¿no? Bueno, yo creo que es un reto, creo que voy a poder hacerlo, es decir, al final, como digo, yo lo que sé es que esto va a implicar todo el sacrificio de mi tiempo personal, de lunes a domingo, 24 horas al día, pero voy a hacerlo, cuento con un equipo de gente que también está dispuesta a trabajar en esa dinámica y bueno, insisto, esperaremos a mayo para ver si es posible, pero yo estoy seguro y confiado de que puedo hacerlo. Pues Gonzalo Capellán, muchísimas gracias, le agradecemos enormemente que haya visitado pues, las 7 de La Rioja, en esta que es su primera entrevista, teníamos muchísimas ganas de hablar con usted y queda mucho todavía de qué hablar. Enseguida le ayudan a salir, yo voy a la mesa con los tertulianos, vamos a valorar cómo ha ido la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y ha sido un placer compartir contigo y con los tertulianos esta entrevista. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta que os ha parecido, empiezo contigo, Óscar. Bueno, yo creo que quienes conocemos a Gonzalo Capellán, el discurso que ha desarrollado, el tono con el que se ha desarrollado también la entrevista no nos ha sorprendido. Al final, Gonzalo Capellán, como consejero de Educación en su momento, yo creo que tiene ese talante de persona dialogante. Ahora le queda mucho camino por desarrollar. Tiene un partido que hace 3 semanas estaba en una crisis que venía desde el año 2017, ahora parece que de repente esa crisis ha desaparecido, pero eso habrá que verlo, porque heridas que llevan tanto tiempo abiertas, pues quizá no es fácil que se curen en un plazo tan pequeño y tan breve. Pues Gonzalo Capellán es así, es un señor con tablas, ha sido un buen parlamentario. Lo del talante, Óscar, es complicado porque la despedida de Gonzalo, cuando le pregunta por la educación, es que era con profesores y alumnos encerrados en el Sagasta y los sindicatos en su despacho. Quiero decir que lo del talante, cuando hay que gestionar y hay que decir que no a muchas cosas, es complicado mantenerlo. Es un político duro. Gonzalo Capellán no es... Una cosa no quita la otra. No, quiero decir que hay que recordar que en aquella político época... que tiene las cosas claras, siempre las tuvo, y bueno, tú has dado ahí también la clave. Como es una persona que tiene las cosas claras, veremos a ver si realmente esa unión idílica en 15 días que se ha logrado se mantiene de aquí a la creación de listas electorales, sobre todo a la creación de listas electorales, porque repito, a mí lo que más me ha sorprendido no es tanto, me ha sorprendido, pero en este caso no para mal, la composición de la nueva ejecutiva del Partido Popular con Galeana, con gente que nunca ha sido políticos significados en los últimos 20 años en cuanto a política interna del partido, es decir, que no son políticos profesionales del Partido Popular. Pero bueno, el comité electoral es que es el Partido Popular, desde faltan Pedro Sanz, Emilio del Río y a lo mejor Conrado Escobar. El resto están ahí, secretarios generales de organización, candidatos. Pero en la primera intervención al principio decía que como estrategia política, sí, realmente este proceso lo ha hecho muy bien el Partido Popular, porque lo que necesitaba
ahora mismo era intentar tener el apoyo de todas las familias del Partido Popular. Y al final esa lista, esos nombres que hemos visto, en realidad van recogiendo gente de todas esas sensibilidades para, digamos, que dar este primer paso en el que, bueno, pues dos de los candidatos, bueno, uno de los precandidatos, Alfonso Domínguez, le ha mostrado su apoyo, Carlos Cuevas también, aunque tampoco tengo yo claro que Carlos Cuevas fuera candidato, o sí, o sí, no lo sabemos. Y Alberto Bretón, de alguna manera, se ha quedado silenciado. No digo que le hayan silenciado, pero ha quedado en silencio y sus grandes apoyos han pasado también a... O sea, quiero decir que al final parece como un cierre, no voy a decir en falso, porque el resultado es el que estabais comentando y el que Gonzalo ha comentado. Es decir, una persona de consenso que consigue aunar al resto de sensibilidades o familias del Partido Popular, pues no es cosa menor, como diría el señor Rajoy, ¿no? O es cosa mayor. Pero claro, vamos a ver de cara a la confección de listas electorales, más que de programas, porque sí que es verdad que yo sí que me creo que con las circunstancias actuales el programa del Partido Popular va a distar mucho de lo que presente Vox en La Rioja y va a ser muy complicado. Hombre, puede pasar lo de Castilla y León o lo de Murcia, pero va a ser muy complicado llegar a acuerdos programáticos viendo el percal. Ciudadanos va a desaparecer, con lo cual no va a haber un partido de centro liberal un poco conservador, pero bueno, de centro liberal, con el que poder pactar, y no sabemos si va a entrar el PR o no va a entrar el PR. Va a estar complicado y va a estar reñida la cosa. ¿Sí? El PR ahora además en coalición con la España vaciada. Sí, ahora hablamos de eso. Vamos a darle paso a Diego Moreno. ¿Te ha convencido? Sí, yo creo que Gonzalo es el personaje que el Partido Popular necesitaba, que por su trayectoria académica también ha demostrado siempre que es una persona seria, responsable, y yo comparto que también bastante dialogante y con mucho talante para los momentos difíciles que vienen, no solo en estos meses previos a la campaña electoral, sino sobre todo con el inicio de la próxima legislatura que nadie sabe qué se va a encontrar o a qué va a tener que enfrentarse, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen de los candidatos y posibles candidatos a las elecciones. Ciudadanos todavía no se ha pronunciado. El partido riojano Antoñanzas lo hemos puesto ahí, como decías tú, Óscar, de la España vaciada. Se ha hablado de eso, se lo va a pensar. Bueno, pero es lo que tiene que decidir. Ya tuvo esa oportunidad en las pasadas elecciones, ¿no? Si como presidente del partido riojano, de un partido autonómico, da el paso a la comunidad autónoma, porque además se antoja necesaria la presencia del partido riojano en el Parlamento por la propia supervivencia del partido, o si mantiene su candidatura en el Ayuntamiento de Logroño. Eso tendrá que decidirlo el señor Antoñanzas, aunque como presidente del partido riojano parece que lo más lógico sería dar el paso al ámbito regional. Pero bueno, esto es una opinión, obviamente. No, es lógica. Dan, ¿qué te parece la situación que vivimos en la situación es curioso, ¿no? Porque además también Gonzalo lo ha comentado, ¿no? Un país con una composición política tan complicada como la nuestra, y es uno de los países más estables de toda Europa, ¿no? Estamos viendo lo que pasaba ahora mismo en Francia con 2 mociones de censura, lo que ha pasado en Italia con la llegada de los neofascistas y de la extrema derecha al gobierno. Vemos en Gran Bretaña, bueno, mejor no hablar de Gran Bretaña. En Bélgica están las cosas como están, con un Estado casi fallido por culpa del narcotráfico. Es decir, estamos viendo que al final estamos en un país y en una comunidad autónoma donde 2 grandes partidos pueden dar cierta estabilidad. Ahora, de cara a las próximas elecciones, ¿qué representación van a tener? Yo, sobre todo, en La Rioja, Unidas Podemos, pues no lo sabemos. ¿Qué representatividad va a tener el partido riojano? No lo sabemos. Ciudadanos no sabemos ni si se van a presentar, si van a llegar vivos a las elecciones. Entonces, pero se en ese Parlamento con Ciudadanos no contamos, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. No, yo creo que va a ser muy complicado. A lo mejor con el ex candidato de Ciudadanos en Vox, a lo mejor sí, pero no creo que va a ser muy complicado. ¿Con el ex candidato de Ciudadanos en Vox? A lo mejor, oye, se acostó liberal y se levantó ultraconservador, ¿no? Es una cosa... No lo he dicho yo, lo ha dicho un ex compañero suyo de Ciudadanos ayer mismo, ¿no? Entonces,
es muy complicado. Lo único sí que es verdad, y que es lo que reflejan las encuestas más o menos, y lo que te dice el sentir de la calle a poco que hables en los municipios, a poco que conozcas gente, y sabes que algunos conocemos gente, te dicen pues eso, que va a estar el Partido Popular y el Partido Socialista van a estar en un número de escaños muy parecidos, y que va a depender efectivamente de la aritmética y de qué partidos entren o no entren con ese 5%. Claro, ¿entrará Vox, por ejemplo? Esa es otra pregunta, ¿no? Si entrará, esa es la pregunta, si entrará o no entrará, porque también se daba por supuesto hace 4 años que tenía posibilidades de entrar. Iban a arrasar y ahora se quedó lejos. Sí, y ahora muchas veces pues, las sensaciones, y fíjate que fueron en aquella ocasión quienes organizaron quizá el acto más multitudinario de toda la campaña en Rioja Forum, y eso luego no tuvo reflejo en las elecciones. Reflejo en las elecciones, ¿no? Y el partido riojano también se daba como bastante posible que entrara en el Parlamento de La Rioja, y se quedó por segunda vez consecutiva fuera, por debajo de ese 5%. Yo también creo que es importante ver qué hará Izquierda Unida y Podemos y el peso que tendrán en esa, porque no es lo mismo que vayan juntos que separados, y el apoyo que pueda tener después para Concha Andreu tras los resultados, y también por supuesto la entrada o no del partido riojano, que puede desconfigurar bastante los planteamientos de la campaña, ¿no? Por cierto, que también es para analizar lo que ha ocurrido con Arantxa Carrero, que es la coordinadora de Podemos en La Rioja, que se supone que es el aparato, ¿no? Que tiene mucho poder en los partidos, que tienen todo el poder, y no ha conseguido los avales suficientes, no sé el número, como para poder aspirar a ser candidata al Parlamento. Es que a lo mejor el Partido Popular no ha hecho congreso justamente por eso, porque cuando le das el voto secreto a los afiliados, cuidado que puede pasar cualquier cosa. Bueno, también, y si no, que se lo digan a Pedro Sánchez, por ejemplo, también, ¿eh? La democracia interna, tal y como lo entienden los grandes partidos, también habría que estudiarlo, porque parece que lo mejor que puede ocurrir es que haya un congreso con un solo candidato. Entonces, un congreso con un solo candidato parece la situación ideal para las direcciones de los partidos. Claro, eso, democracia interna no parece del todo. De hecho, si el Partido Popular hubiera tenido un único candidato hace unos meses, me atrevo a aventurar que se hubiera celebrado y se hubiera convocado ese congreso. El problema es que no había un candidato único. Pero claro, la democracia se supone que es varios candidatos que ponen encima de la mesa una serie de ideas. Por lo menos la oportunidad de presentarte. Lo que pasa que sí que es verdad que de cara a las circunstancias sociales y económicas que estamos viviendo, todos estos shows políticos de, pues, por ejemplo, lo que ha pasado en Podemos, lo que ha pasado con Olona en Vox, lo que está pasando en Ciudadanos, las indefiniciones del partido riojano, es decir, al final hace que la gente vuelva a refugiar sus esperanzas o vuelva a votar a los grandes partidos, que son los que hasta el momento han demostrado que pese a todo ello hay cierta estabilidad en los gobiernos y hay unos proyectos políticos muy diferenciados. El proyecto de Gonzalo va a ser muy diferenciado del de Concha Andreu. Los 3 años de gobierno del PSOE en esta legislatura han sido una OPA en toda regla a los últimos años de gobierno de Pedro Sanz y de Cenicero. En el mundo educativo, Gonzalo está muy seguro de que no le van a sacar la mochila que arrastra, él tendrá que bregar con ello, que para eso es candidato, pero claro, la política en materia educativa de estos últimos 3 años con la que ha ejecutado el Partido Popular en los últimos 8 es muy diferente, es decir, que van a poder confrontar ideológicamente. Yo creo que muy bien, que va a ser interesante. Va a ser entretenido. Va a ser entretenido e interesante para la ciudadanía. Sí, va a ser muy interesante. Una campaña electoral entretenida y mucho tiempo de qué hablar a partir de ahora, ¿no? Así es. Que sí, y que haya confrontación de ideas, ¿no? Y que se abre no tanto de nombres, de listas, de este está ahí, de este está allí, sino que haya un debate pues que sea constructivo, con un proyecto y con varios proyectos, porque no se presentan solamente los 2 mayoritarios, pero evidentemente pudiendo comparar los 2 proyectos de los partidos fundamentales que están, decía Gonzalo Capellán, además no en el extremo, ¿no? Así es. Bueno, pues 4 minutos que pasan de las 10 de la noche, vamos a concluir aquí y hasta una próxima ocasión, otro día, ¿eh? Otro día cualquiera, nos vemos porque de esto tenemos mucho tiempo de qué hablar. Muchísimas gracias a los 3. Gracias. Nos vamos, pasen buena noche, descansen y recuerden que nosotros volvemos alrededor de las 9 de la noche. Adiós.